Capítulo 10, el capítulo final de la serie, y bueno, lo nombré como el regreso de Yeshua definitivamente en esta generación. ¿Qué año? No sabemos. ¿Qué mes? Posiblemente Yom Teruah, hemos hablado de esta fecha. Pero pareciera que con todo lo que hemos visto, con toda la ciencia que hemos visto, con todo lo que se ha dicho, el conocimiento y sobre todo también lo que hablan otras profecías y todo eso, pareciera que esta generación es la que va a sellar y a cerrar todas las eras y las edades que han pasado y dar lugar a lo que se conoce como el día del juicio, el día de la ira del Todopoderoso, así dicen las Escrituras y Apocalipsis, en donde va a destruir todo lo que definitivamente está contaminado y va entonces a hacer una nueva creación. Así dice, vi cielos nuevos, vean, vi cielos nuevos y tierra nueva. No dice vi solamente la tierra nueva, vi cielos nuevos. Y bueno, el Eterno, siendo Él el creador del universo, o sea, Él puede agarrar a todos los multiversos o universos o lo que exista, agarrarlos como una hoja de papel, la agarramos nosotros, hacer la bolita y echarla en el bote de basura y decir, ¿sabes qué? Dame otra hoja nueva y tan se acabó. Él tiene esa capacidad, pues bueno, si la tiene así, pues tampoco dudamos que Él pueda hacer algo diferente, algo nuevo, no tanto diferente, pero algo nuevo, en donde no haya en el universo ni siquiera algún vestigio de idolatría o de inmundicia o de algo imperfecto. Posiblemente, al menos eso dice Apocalipsis. Y pues bueno, no está difícil de creer y si ocurre, pues bueno, eso sería algo que Él tiene en su sola potestad. En algún momento, sea como lo hemos entendido, o sea finalmente como lo digan otras interpretaciones, porque finalmente las demás interpretaciones bíblicas coinciden en esto, ¿no? En que sí, al final de cuentas sí va a haber una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, y va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Ahí sí no hay de otra, ¿no? Ahí sí lo dice Apocalipsis y sí lo va a haber. Bueno, por ahora vamos a llegar solamente a algunas conclusiones y citar un texto por ahí intrigante que vamos a ver al final de este capítulo, y poder entender que finalmente hay muchas y algunas contundentes señales de que Yeshua regresa pronto. Bueno, este último capítulo es un comentario de la exposición mencionando los puntos importantes en la historia del hombre y antes del hombre. Con la información expuesta podemos llegar a algunas conclusiones, no sin antes recordar que los recursos vistos, mayormente los bíblicos, y refiriéndome a los revelados o inspirados divinamente, son contundentes. Es decir, como creyentes y poseedores de verdades que tenemos en la Torá, en los profetas, en los apóstoles y en el mismo Yeshua, afirmamos los siguientes puntos para concluir con lo que creemos como el regreso de Yeshua para restaurar todas las cosas. El tema de los ángeles caídos no es una enseñanza fuera de la Torá, sino que los siervos del Eterno lo supieron y lo escribieron por fuentes divinas, enseñándonos así el pasado y el origen del mal, que sería algo que la humanidad sufriría por causa de ser probada hacia la eternidad. Sabemos que de estos seres celestiales participaron en la creación como fueron puestos como potestades y dominaciones y servidores y supervisores de la creación y de la humanidad. Por eso leemos, hagamos al hombre. Y luego puestos como servidores del pueblo santo, que primeramente es el pueblo de Israel y todos los que nos añadimos. Por eso dice en Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores, está hablando de los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Este texto en Hebreos nos dice algo revelador, algo impactante, que si bien unos ángeles cayeron, ¿verdad?, codiciaron las mujeres y se metieron con ellas,
El resto de los ángeles que obedecen al Eterno se acercan para ministrar y para servir a favor de los herederos de la salvación, que somos nosotros. Primeramente que el Eterno nos dé el favor justamente de recibir esas bondades, de ser escoltados por verdaderos ángeles celestiales que no se han salido de su carril y que en realidad pues son y fueron hechos para ministrar y para servir al hombre. Vimos también como muchos de ellos, según Apocalipsis, 1/3 de ellos, eso es lo que dice, se rebelaron y profanaron su santidad y abandonaron su lugar y además tentaron a las mujeres, iniciando con Satanás, posesionado en una serpiente, siendo la primera prueba y el hecho de la caída de Adán y Java. Y con eso el principio del fin de los siglos hasta llegar lo que pronto vendrá, que conocemos como el gran día del Todopoderoso, el día de la ira, en donde serán juzgadas todas las generaciones, desde el principio de la creación hasta la última generación, que es la nuestra. Eso sí, además de que posiblemente vivimos en la última generación del ser en esta tierra, del humano, con el inicio o con la caída de Adán, también inicia la última era, podríamos decirlo, de las edades en el universo, en donde finalmente el Eterno va a juzgar toda la maldad, porque antes de que existiera la maldad a través de Satanás, todo era perfecto, es decir, no había necesidad de cambiar algo, corregir algo. Cuando el Eterno permite que la maldad nazca a través de Satanás, entonces desde ahí ya le pone una fecha en el futuro, en donde va a juzgar todo eso y finalmente va a destruir lo que pues está contaminado, lo que es pecaminoso. Bien, luego hemos examinado que el Eterno se revelaría al hombre para redimir a la humanidad a través de un hombre con el que pactó y cuya descendencia debería santificarse, porque a través de una mujer de linaje puro de Adán se encarnaría el Ben Elión, el Hijo del Altísimo, el emanado del Eterno, haciéndose como nosotros y llevando a cabo una acción de justicia divina en el derramamiento de la sangre, de quien llevó el título de Cordero de el Todopoderoso. Este hecho marcaría para la humanidad una puerta a través de Israel en su Mesías, Yeshua. Si bien Israel fue el más atacado y llevado a pecar innumerables de veces, nunca fue desechado, y el propósito de la simiente de la mujer vendría a cumplir su misión. Eso es importante cuando vimos que Adán finalmente peca y a través de Java el Eterno se les presenta y les dice dónde están, qué ha pasado con ustedes, han comido de lo prohibido. Pues llegan a la conclusión de que, bueno, con todo lo que ya vimos de Adán y Eva, finalmente el Eterno ve que no es toda la culpa de Adán y Java, es decir, era un plan que el Eterno tenía, pero posiciona a Adán y a Java como que no eran especialmente los culpables, sino que también recae sobre Satanás esta culpa, puesto que él es el incitador. Él es el que incita al mal, y desde ahí da una promesa que la simiente sería pisada, sería puesta debajo de los pies de alguien y que finalmente iba a ser destruida. Este alguien tendría que venir a raíz de una mujer justa, una mujer, o un linaje, más bien un linaje que no tenía que estar contaminado. ¿Okay? Estoy hablando de un linaje humano, que aunque el humano hereda la condición pecaminosa, estamos hablando de una mujer que no iba a estar contaminada genéticamente, ¿okay? Su linaje, es decir, su linaje, aunque Adán había caído, su linaje tenía que ser de Adán y Java, ¿okay? De ahí viene Set, que es el sustituto, y de ahí viene otro linaje que es hasta Shem, Sem, y de Sem pasando por Arfaxad, por Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, 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 hasta llegar a esa mujer de un linaje desde Adán puro, poder dar a luz al Mashiach.
Entiendas este linaje puro como, aunque era descendiente de Adán y habiendo heredado la condición pecaminosa, no había contaminación genética. Eso es importante porque en el catolicismo a María se le sitúa como una diosa. Esto no tiene nada que ver con Miriam. Miriam era una mujer judía de carne y hueso como nosotros, pero con un linaje puro y obviamente además santa en el sentido de guardando Torah, de purificándose, de ser obediente. Eso es lo que se le dijo a Eva: tu simiente, dice, la simiente de la mujer pisará a la serpiente. Obviamente la mujer no tiene simiente, es decir, no tiene esperma o descendencia, semen, sino que más bien ella iba a ser la portadora de esa simiente que iba a ser puesta por parte del Altísimo para que naciera el Ben Elión, el Hijo del Altísimo. Bueno, ¿por qué? Porque otra vez, como les digo, el catolicismo cree que Miriam fue inmaculada y además que fue concebida sin pecado. Y ellos lo creen según, y eso es lo que yo he leído, según fuentes extra bíblicas de los documentos del cristianismo primitivo gnóstico. Creen que Miriam fue una especie de semidiosa, que ella nació a raíz de una unión con un ángel y por eso ella nace sin pecado, y de tal manera que tiene la capacidad de traer a luz al Mesías, y bueno, y ella permanece virgen. Esa es la teoría católica. Eso no dice la Escritura dice que tenía que ser una mujer simplemente de linaje puro, pero obviamente con la misma herencia de Adán, pero eso no quiere decir que le iba a heredar al Mesías la condición pecaminosa, sino que solamente iba a ser una portadora de la semilla que iba a ser puesta en ella para que viniera el Mesías y él pudiera cumplir la justicia divina. Bueno, con todo lo ocurrido, aún así la simiente de Satanás y de los ángeles caídos se mezclaría en todas las generaciones, teniendo como promesa a ellos que el reino se los daría Satanás, y un reino en este mundo, gobernado por las tinieblas. Vimos cómo esta simiente ha estado presente en las generaciones a través de hombres de renombre, reyes, poderosos, gobernantes, emperadores, imperios, que a través de las religiones, logias, sociedades secretas, como los templarios, jesuitas, masones, Illuminati y todos aquellos que apoyen y sigan los planes de las tinieblas, que proféticamente serán destruidos y destruidas junto con toda la maldad en toda la creación. Eso es lo que vimos en el capítulo 5 y 6 respecto a ese linaje que finalmente se sembró. Dijo Yeshua que la cizaña crece junto al trigo, crece igual que el trigo, y al final va a ser arrancada, atada y echado al fuego. Yeshua también dijo que vamos a andar como ovejas en medio de lobos. Y bueno, es la simiente de la serpiente que finalmente iba a estar regada también por todo el mundo. Pero dice Apocalipsis que ellos iban a seguir a la bestia y al dragón. O sea, estos son los que siguen el sistema, siguen lo que hace el sistema, la religión del sistema o las religiones del sistema, y obedecen a todos los motivos humanos. Esto es la simiente mezclada. Luego, lo que hemos identificado como el engaño del fin de los tiempos, los asombrosos testimonios de apariciones llamadas extraterrestres y la aparente próxima noticia de las naciones más poderosas avalando estas entidades, y que además la relevante comunión con ellos y finalmente el aparente nexo entre la creación y lo que ellos califican como los creadores originales extraterrestres, habiéndose además esparcido los espíritus inmundos por las religiones más importantes y sobre todo en el misticismo y esoterismo del judaísmo y del cristianismo. Finalmente esto está anclado, tanto las presencias de estos seres a nivel mundial como las manifestaciones también pues místicas
dentro de las principales religiones mundiales. Y aquí estoy citando judaísmo y cristianismo porque son las que estamos más asociados o conocemos más, pero también en el Islam, en el Islam, que es la religión más grande del mundo, ocurren también estos sincretismos. En el hinduismo, que también es una religión muy grande, ocurren también los mismos sincretismos religiosos. Finalmente, las señales del fin de los tiempos, tanto terrestres como en los planetas y las estrellas. Evidentemente, los desórdenes climatológicos, los terremotos, fenómenos astrofísicos y apariciones nos posicionan en señales importantes de la segunda venida, tal como lo hemos visto en las palabras de Yeshua en Lucas justo antes de su regreso. Todo esto revelado en las Escrituras como evidencias del inminente regreso del Mashiach y con ello la restauración de la humanidad. La tierra con sus habitantes gimen, sus años están contados, los sistemas están colapsando, la maldad está incrementándose, la verdad de la Torah es ignorada y el engaño ha crecido. Si pudiera citar uno de muchos textos para reconocer que es la última generación, sería el siguiente. ¿Qué texto ustedes citarían para corroborar que estamos en la última generación? Hay muchos, pero yo voy a enfocarme en algo que tiene que ver también con lo que hemos visto en general, porque hay muchas señales que tanto Yeshua dice como vemos en Apocalipsis, como que Pedro dice, Kefas, y como Shaul, Pablo también lo dicen. Pero si quisiéramos citar algo contundente, bueno, eso de pronto se vino en mi mente, en mi corazón, porque es de algo que les hablé en algún momento respecto a este texto, y ahorita lo vamos a analizar juntos, incluso van a poner ustedes sus versiones, vamos a tratar de entender este texto bíblico, y mostrarles algo que ha estado hoy día circulando por muchos ambientes, ¿ok? Algo que conecta esta época con el origen en la caída de Adán, ¿ok? Y Java. Bueno, voy a citarles el texto que yo les voy a proponer, ¿ok? Y este está en Daniel capítulo 12, y yo quiero que vayan a sus Biblias, porque vamos aquí a participar, ya para cerrar esta conferencia, vamos a participar en lo que dice sus Biblias. Quisiera ver cómo lo traducen, porque hay aquí una palabra interesante que tiene dos connotaciones en el hebreo. ¿Ok? Y se los voy a mostrar también dentro del misticismo en el judaísmo. Recuerden que el judaísmo verdaderamente tiene mucha sabiduría, tiene mucha ciencia, tiene mucho conocimiento. Sin embargo, vimos que en una época de la historia en Israel hubo un sincretismo. Las verdades y la santidad y la sabiduría de la Torá se empezó a representar desde el punto de vista del misticismo. Okay, y aunque hay verdades y hay cosas correctas, también pues se malinterpretan, y además nos deja a ver algo muy interesante que tiene que ver con este versículo. Okay, y yo quisiera que lo comparáramos ahorita para poder comprender algo que está aquí escondido. Ya están por ahí, cada quien con sus Biblias. ¿Qué dice este texto? Bueno, aquí se los puse en hebreo. Ok, aquí se los puse también en hebreo, solamente para identificar la palabra a la cual vamos. Daniel capítulo 12, verso 4. En las Biblias convencionales, en la Reina Valera 60, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hemos hablado de este texto, hablamos de que a Daniel se le ha revelado muchas cosas del futuro de Israel, y en este último capítulo también se le habla de cuestiones del tiempo del fin.
Y aquí se le dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Quiere decir que todo esto se va a empezar a conocer cuando se llegara el tiempo del fin. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchos correrán de aquí para allá, pareciera que está hablando de nuestra época, sobre todo con la transportación, el transporte tan rápido, la comunicación, la telecomunicación, con cualquiera de sus vías, rápida, muy rápida. Pareciera que esto tiene que ver con el mover del mundo actual, rápido y acelerado. Y finalmente termina, y la ciencia se aumentará. No sé qué versiones digan igual, pero aquí tengo una segunda versión que es la Biblia de Jerusalén, segunda edición. Y tú, Daniel, dice, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos andarán errantes acá y allá, y la iniquidad aumentará. ¿Ok? Bien, aquí hay una diferencia en una palabra. Pareciera que aunque en otras palabras se explica lo mismo, hay una palabra que difiere. Y eso es lo que vamos justamente a ver. ¿Cuál es la palabra que difiere? Es la palabra acá ciencia. ¿Ok? Por acá tenemos ciencia y por acá tenemos iniquidad. Que como si fuesen dos palabras que no tienen nada que ver con sinónimos, no son nada, para nada son sinónimos. En el Strong, este diccionario bíblico de Strong, ciencia e iniquidad son estas dos traducciones que le dan. Les voy a poner aquí la definición desde el hebreo. La definición en el hebreo de la palabra da'at es la palabra 1847, ok, da'at, y traduce de 3045, vean, conocimiento, ciencia, conocer, conocimiento, docto, entendimiento, inteligencia, intención, saber, sabiduría, sentido. Ok, bueno, tiene esta connotación. La pregunta sería, ¿por qué en diferentes traducciones pues le cambian el sentido? Ok, ¿por qué le cambiarán? ¿Qué es la palabra que entendemos como iniquidad? ¿Qué es? Recuerdan que hemos hablado, al menos en el griego, la palabra que aparece es anomía, que se traduce como maldad o iniquidad, que es transgresión de la Torah. Maldad o iniquidad, transgresión de la Torah, anomos. Pero en el hebreo no es la misma palabra, no es anomos, y bueno, en hebreo tampoco tiene que ver con invalidez de la Torah. Ok, por acá me ponen, muchos andarán buscando aquella, y la maldad irá aumentando. Vean, la maldad, pero tampoco es la palabra maldad, porque algunas traducciones traducirán ciencia, conocimiento, y otras traducciones traducirán iniquidad. Ok, aquí hay un misterio, porque algunos, y de hecho hay algunas traducciones que son muy hebraicas, eso me gusta de algunas traducciones, porque esta palabra sí, ciertamente, en hebreo traduce conocimiento o ciencia. ¿Ok? Traduce conocimiento, traduce ciencia, docto, entendimiento, inteligencia. La cosa es de que este conocimiento, este da'at, ¿ok?, tiene que ver exactamente con un conocimiento no inicuo, en realidad, es decir, no tanto inicuo, no tanto fuera de la Torah, en realidad es uno de los atributos del Eterno, de hecho, es uno de los atributos del Eterno, pero más bien es oculto, es un conocimiento
que no le está permitido al hombre accesar, es un conocimiento que tiene que ver solamente con el crear de la creación y no tanto para el hombre, ¿ok? Una cosa es, por ejemplo, una cosa es conocer la Torá, es conocer, leer, estudiar, tener sabiduría, tener conocimiento de la vida, de la experiencia y todo eso. Pero esta Da'at no necesariamente es ese mismo conocimiento, sino que es un conocimiento que tiene que ver con algo que hace al hombre inicuo en el sentido de que no le está permitido accesar a este conocimiento. Ok, por aquí me agregan, y el conocimiento se ha aumentado. Bueno, vamos a tratar de entender por qué algunos ponen conocimiento o ciencia y por qué algunos ponen iniquidad. Ok, un conocimiento prohibido, ajá, ahorita vamos para acá. Bueno, les he hablado de algunos aspectos dentro del judaísmo que, como les digo, hay mucha sabiduría en el judaísmo, hay muchas formas de entender muchos aspectos del Eterno, y de los cuales obviamente los han sabido todos los profetas de Israel, desde Abraham, pasando por todos los profetas, de los cuales Yeshua también habló, mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucha ciencia, ciencia profética también, conocimiento del futuro profético. Sin embargo, hay un conocimiento que es exclusivo del Eterno, hay un conocimiento que tiene que ver con los ambientes en los cuales el hombre no le es permitido accesar, ¿okay? Y que este conocimiento se vuelve un peligro para la humanidad, se vuelve un acceso a el conocimiento que justamente los ángeles caídos le dieron al ser humano. Quiero terminar con este texto porque finalmente está conectado con toda la serie que hemos visto desde el principio, y que este conocimiento, otra vez el hombre está accediendo a él a través de estas entidades, ¿okay? Que están, a través de esas entidades que están justamente causando todos estos problemas de un inminente juicio. ¿Ok? Exactamente, por acá ya le fueron dando al punto. El conocimiento del bien y del mal, de esa parte, esa es la parte del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Ok? El conocimiento del bien y del mal. Y les voy a mostrar cómo dentro del judaísmo han estructurado justamente de lo que hemos hablado, que son las medidas o los atributos del Eterno. ¿Ok? ¿Recuerdan que hemos hablado de esos? ¿Cuáles son? Hemos hablado que son sabiduría, entendimiento, amor, rigor, esplendor, el reino, etcétera, etcétera. Y que evidentemente, obviamente, son del Eterno, son parte del Eterno, que el Mesías también los vivió, el Mesías los desarrolló. Por eso es de aquí que se entiende, algunas personas creen que los verdaderos judíos que conocen el misticismo judío saben que Yeshua fue el Mesías, porque él desarrolló justamente todos los atributos del Eterno, y él tenía justamente pues toda este depósito también de todos los atributos para llevarlos a cabo. Tanto él perdonaba, como él tenía misericordia, como también él juzgaba, y como también él era riguroso. ¿Okay? También él sanaba, o también él dejaba de sanar por causa de la dureza del corazón. También él revelaba, o también él dejaba de revelar misterios. ¿Okay? También él mostraba la grandeza del Padre, como también él, y eso cuando se presenta en la transfiguración, como también él sabía reservarse cuando detenerse de mostrar esa grandeza del Padre. Entonces, dentro del judaísmo se sabe todo esto que el Mesías hizo, cómo él expresó lo que se conoce como los atributos del Eterno,
y que dentro del judaísmo, en la Kabbalah, se le conoce como las Sefirot. Las Sefirot son, podríamos traducirlas como esferas, son círculos en realidad que están representando emanaciones del Eterno, y que les dan una estructura muy interesante, que aquí es donde vamos a resolver por qué este Da'at, aquí algunas traducciones lo ponen como ciencia, aquí es donde se nota, aquí es donde se nota el problema del desconocimiento tanto del hebreo como del contexto hebreo. Por ejemplo, Reina Valera, en este caso, aquí está reprobado por traducir ciencia, porque no supo darle la connotación correcta. Y por este lado, esta versión, este autor comprendió un poquito más, y bueno, esta es la Biblia de Jerusalén. Muchas Biblias católicas en realidad pues eran hechas por hombres que se dedicaban a estudiar muy profundamente el hebreo, eso sí hay que reconocerlo, y bueno, nos dejaron algunas buenas traducciones importantes, de las cuales pues tenemos por acá, ¿no? Bueno, vamos a la gráfica, les voy a mostrar el famoso árbol sefirótico. Seguramente ustedes lo han llegado a ver en alguna ocasión, lo han visto. Es un tema que incluso la gente que ignora esto a veces lo ven con ojos malos, o lo ven como si fuese un conocimiento de los extraterrestres. De hecho hay un documental que vi por ahí en donde dicen que este conocimiento es Kabbalah alienígena, ya para asociarlo todo con los alienígenas. Dicen que es Kabbalah alienígena, porque creen que todo este conocimiento pues viene de los extraterrestres, pero no necesariamente. Los atributos del Eterno son del Eterno, no son de los extraterrestres. Sin embargo, hay que verlo desde qué punto de vista. Lo único que quiero hacer yo con esto que les voy a mostrar no es pues darles una cátedra de Kabbalah, que no es la intención, y tampoco soy un maestro en eso, pero solamente les voy a mostrar en qué posición tienen a Da'at, y eso nos va a ayudar a comprender por qué a Daniel se le da esta palabra, y que yo por eso uso este versículo para decir que este es uno de los ¿qué podría decir yo? Pues de los testigos más grandes que nos dicen que verdaderamente la segunda venida del Mesías está muy cerca. Bien, les voy a mostrar la siguiente imagen, y aquí está. Este se conoce como Et Sefirot, o el árbol sefirótico, o el árbol de la Sefirot, y es una representación gráfica, donde vienen incluso cada atributo con su color, y vienen enlazadas las emanaciones. Es una forma de escalar desde Malhut. Por cierto, aquí tenemos lo que hemos visto, también lo representan aquí los 4 niveles, los 4 mundos, ¿recuerdan? Hacia, desde Hacia hasta llegar a Atzilut, pasando por Yetzirah y por el Briah. Hacia es el mundo de la acción, dijimos. Hacia es el mundo de la acción, el mundo de lo físico, de lo material. Estamos en Malhut, en la tierra, en Malhut es reino. Después está Yetzirah, y después Briah, y después Atzilut. Todo esto que lo vimos en la escalera de Jacob, que por cierto en el judaísmo representa la escalera de Jacob aquí, y es una forma de ascender hasta Keter. Keter es la corona. Keter es el creador, el Eterno está en ese lugar. Con esto podemos ver cómo es una representación, una representación de los atributos del Eterno. Acá están todos. Keter es la corona. Los 3 primeros representan al Eterno. Keter es la corona del Eterno. Jokmah está a su derecha. Jokmah dijimos que es la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? ¿Recuerdan? ¿Quién es la sabiduría? Lo vimos en clases pasadas, al principio, cuando citamos
cuando citamos Proverbios, ok, Jokma, a su derecha, la sabiduría es el Mashiach, es Yeshua. ¿Recuerdan cuando hablamos de la sabiduría? Ok. Y de su lado izquierdo está Binah. Binah, bueno, aquí lo representan de colores. Binah es entendimiento. Binah es entendimiento, y aquí representa la parte femenina del Eterno, que es el Ruach. Ok, Binah. Y bueno, después viene acá Geburah. Geburah, que es el rigor. Después viene Hod, que es el esplendor. Ok, por acá está Gesed, que es bondad o amor. Acá está Tiferet, que es armonía. Después está Netzach, que es eternidad. Después está Yesod, que es el fundamento, la unión. Y finalmente el Malhut. Ok, si ustedes cuentan los 10 atributos del Eterno, cuando hablamos de 10, hablamos de completo. Ok, hablamos de algo completo. Son los 10 del Eterno. Sin embargo, hay uno más, que es un número 11, y que dentro del árbol sefirótico lo pintan de color negro. Qué curioso. Y además es el número 11. Ya hemos hablado también de este número 11. Por eso, dentro de la Kabbalah, o más bien dentro de la masonería cabalista, usan este número 11, este atributo, porque ellos van a esto. Ok, aquí dice Da'at. Esta Da'at es la famosa ciencia. Esta ciencia es el conocimiento oculto, el conocimiento que existe porque el Eterno también permitió que existiera, permitió que esto existiera, Da'at, pero que obviamente estaba y era exclusivo de la rebelión de Satanás, del árbol del mal, de la ciencia del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal, al cual el hombre se le dijo, no tomarás de aquí, de este conocimiento, que es el cual porta Satanás, y que el hombre accedió. ¿Ok? Ahora, ¿por qué yo cito esto? Porque en la actualidad, al conocimiento al cual han tenido, y esto lo vimos en Apocalipsis, a partir de que aparece la primera hegemonía mundial, que son los británicos. Eso, según los historiadores, nos dan todas las características de cuál podría ser una hegemonía, y apuntan a la británica, a los ingleses. Vimos que hay fuentes fidedignas que, a través de lo que ocurrió tanto en Inglaterra como en Francia, estos gobernantes, estos pues gobiernos y presidentes o gobernantes, finalmente reyes, accedieron a Da'at, accedieron al conocimiento oculto, a la alquimia, al esoterismo, a la magia, al hechicerismo o hechicería. Da'at es el conocimiento oculto que tenía que ver con las ciencias ocultas, y de dónde se formaron lo que se conoce como las sociedades secretas que han imperado en los gobiernos desde la época que tomaron fuerza, desde la hegemonía inglesa. El iluminismo fue un portador de este conocimiento también místico, aunque no lo decían. Los grandes científicos, a partir de 1600 para acá, también fueron poseedores de este conocimiento. Eran grandes alquimistas, según se entiende, como Isaac Newton. No crean que era un científico así nada más por nada más, sino que él tenía acceso a este conocimiento. Y bueno, la profundidad de todo este conocimiento se heredó a los Estados Unidos. También los Estados Unidos fueron fundados por gente que tuvo acceso a Da'at, al conocimiento oculto, oscuro, al esoterismo, a las ciencias ocultas, y que hasta el día de hoy ha aumentado de una forma impresionante. El conocimiento oculto está en todas partes del ser humano, es decir, en todas las áreas del ser humano. Especialmente en el movimiento de la nueva era, que se ha introducido en muchos grupos religiosos, promoviendo sobre todo la ejecución o la activación de fuerzas en la naturaleza,
fuerzas en los objetos, en las piedras, en muchos lugares, despertando aspectos de acciones o de comportamientos extrasensoriales en la gente. Y un día les referí una película, ahorita se las voy a recordar, la película o es un documental que se llama El Secreto. El Secreto, y no es extraño que hasta incluso ahí sale un pastor hablando de eso que están hablando ahí, sale un, me parece que un ingeniero, sale un doctor, sale un metafísico, etcétera, etcétera. Todos salen hablando de ese famoso secreto, que no es otra cosa, según ellos, que el poder de la atracción. Bueno, esto es Da'at. Hay muchas ciencias que se han metido en muchas religiones, en muchos grupos, que tienen que ver con Da'at. Da'at ha aumentado vertiginosamente en muchos aspectos de la vida. Ustedes pueden ver incluso gente que tiene cosas en sus hogares, pirámides, esferas, cubos, elefantes, cosas de esas para los espíritus, ojos, hay unos círculos así que ojos, los listones rojos, todo ese sincretismo y que finalmente es fetichismo o es superstición, es Da'at. El Feng Shui también, todo eso es Da'at. ¿Por qué? Porque un día me preguntaban respecto a eso, respecto a qué tiene que ver las energías, por ejemplo, en las piedras o en los objetos y todo eso. Bueno, la teoría esta del secreto, de esta película del secreto, es una de las 7 leyes de la antigua escuela de la escuela de misterios del ojo de Horus. ¿Ok? También la yoga y la meditación por acá. Todas esas cosas no es otra cosa que Da'at. Y vean qué sutil es Satanás. En esa película del secreto, lo que hacen es convencer a la gente que el hombre tiene el poder de manejar con su mente las acciones a su alrededor y que van a funcionar, que se van a llevar a cabo. Eso no es otra cosa que activar energía, activar poderes. La pregunta es, cuando ustedes van a activar esa energía, ¿de dónde procede esa energía? ¿Ok? ¿De dónde procede energías de las piedras, de las pirámides, de los objetos, de los animales, de todo eso? ¿De dónde procede? ¿Ok? Porque cuando estamos depositando nuestra fe o estamos activando un objeto que se active y que nos beneficie, estamos activando una energía. Ojo, ¿y esa energía de dónde procede? Muchos pueden decir, pues procede de Dios, pues que Dios puso en los objetos energía. Bueno, esas energías en realidad son espíritus del abismo, espíritus inmundos, que pueden tener la capacidad de hacerles que cuando activen ese famoso secreto, esa famosa ley de la atracción, entonces los demonios lleven a cumplirles ese deseo, ese anhelo tan profundo de su ser, porque están abriendo puertas. ¿Ok? Conocimiento de lo oculto, conocimiento de las energías oscuras. Esto es Da'at. Tristemente, Satanás lo ha hecho y lo ha introducido en el mundo actual que vivimos como algo natural, como las energías de la tierra. Han escuchado de esas teorías que la madre tierra, que Gaia y que no sé cuánto, que las energías de la tierra, que las pirámides, que todo aquello no es otra cosa que una invocación de cantidad de espíritus demoníacos que ya salieron, que solamente están esperando que ustedes activen una piedra o una pirámide o algo para que entonces les dé resultados y funcione. ¿Ok? El mundo de la nueva era les va a decir que somos energía, que somos la naturaleza, que tú puedes usar la energía libre y bla 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 y bla bla bla. Y lo que están haciendo es invitarlos a una religión de Satanás para activar justamente, abrir puertas, invitar a esos espíritus y que accedan. Mucha gente incluso en el cristianismo no sabe que hacen esto. Incluso dentro de cultos activan todo esto, lo que se llama el Kundalini, y a base de emociones, de reacciones emocionales,
activan el Kundalini y entonces abren puertas. ¿Ok? Eso es muy peligroso. ¿Ok? No es de que no debamos de meternos, por ejemplo, eso es muy importante porque esto nos da conocimiento. Aquí lo que tenemos que hacer es separar lo santo de lo profano. Ojo, eso es muy importante. ¿Ok? El conocimiento de la Kabbalah hoy día obviamente está muy atrofiado, está muy sucio, de tal manera que lo que enseñan en las escuelas de misterio es esto, es más bien acceder a este secreto y se olvidan de todos los demás. ¿Ok? Cuando Yeshua nos dijo que seamos igual que el Padre, que imitemos al Padre, nos dijo que seamos todas estas virtudes, ¿ok? Que nos viene a dar lo que Pablo dijo que son los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, ¿ok? Los frutos del Espíritu nos conectan con todo esto. O más bien, esto es lo que es fruto del Espíritu y sus combinaciones. El problema es cuando la gente está ansiosa y anhelosa de activar esto, ¿ok? Que para que le vaya bien, que para que gane, que para que venda, que para que esto, que para que el otro, que se cuelgan por aquí, que se cuelgan por allá, que tienen colgada cierta imagen, todo eso, ese es el problema, ¿ok? Ese es el problema de la gente que no sabe esto, ¿ok? Bien, esto les quería decir porque esa es una señal muy muy grande que verdaderamente Da'at ha aumentado en nuestra generación. Ustedes lo pueden ver a su alrededor. Por eso es importante a veces checar incluso en nuestras mismas casas, que a veces por ignorancia tengamos algún objeto que no sabemos si está hecho para activar energías. ¿Ok? La gente de la nueva era incluso les dice en dónde poner sus sillones, hacia dónde ver, les dice dónde poner una maceta, dónde poner, o qué color poner, todo eso les dicen en la nueva era. Eso es activar Da'at, activar ese conocimiento, esas energías, que no son otra cosa que espíritus del inframundo. ¿Ok? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. La gente que somos de parte del Eterno, tenemos que como les he dicho, y eso es algo importante, hacernos esta pregunta: ¿quién es nuestra esperanza? ¿Quién es nuestro sustento? ¿Quién es nuestra alabanza? ¿Y quién es nuestra alegría? Si no procede de ahí todo lo que necesitamos, entonces vamos a terminar tratando de activar otras energías y pues finalmente empezar a confiar en la creación y no en el creador. Acuérdense que la creación está supervisada por otros seres, otras entidades. Pueden ser buenas, algunas están supervisadas por agentes malos, pero no tenemos que poner nuestra fe en la creación, sino en el creador. ¿Ok? Esto de Da'at se ha multiplicado hasta hoy día, está en todo nuestro alrededor. Ustedes pueden hablar con cualquier persona y está vinculada con la nueva era, con el misticismo, con todo lo que tiene que ver con, incluso hasta alquimia hay, y a veces la gente ni se da cuenta. ¿Ok? Bien, entonces a este punto quería llegar y poder entender que lo que realmente, y eso es importante, les voy a decir algo, esto en realidad tiene orígenes judíos, ¿ok? El judaísmo ha entendido esto por muchos siglos, desde la época, es más, Yeshua habló de todo esto. Obviamente no lo presentó así, es una presentación gráfica de la escuela judía, de la Kabbalah, pero esto sí existe, ¿ok? En los mundos, los atributos del Eterno. Ahora, cuando vayamos a esto, si alguien quiere hacerlo, incluso un día podemos hablar de esos aspectos y podemos ver cómo Yeshua habló de todo esto. ¿Ok? La cosa es de que tenemos que separar lo santo de lo profano. ¿Ok? Apartar lo que es del Eterno, lo que es santo, y quitarle lo que son conocimientos babilónicos, y que bueno, dentro de la Kabbalah, por ejemplo, se enseña que la reencarnación, se enseña que no sé, hay muchas cosas que obviamente no están en la Torah, son simplemente tradición oral, pero de que hay sabiduría respecto al conocimiento de cómo funciona nuestro ser, o cómo debería de funcionar con todos los atributos del Eterno, sí es correcto. ¿Ok? Y cómo tenemos que ver este conocimiento.
El árbol del conocimiento del bien y el mal todavía está vigente, está ahí afuera en la calle, está con muchos maestros místicos que les dicen, te leo las cartas, o ven, tú solamente cree y tú cree. Hay muchas iglesias cristianas, es muy triste saber esto, que creen en el famoso, que creen en esta película El Secreto, la famosa ley de la atracción. Y es muy triste verlo porque en muchas iglesias cristianas se motiva a esto. Se dice, no, tú solamente cree y ora y pídelo y cree y cree y cree y ponlo en tu mente y vas a ver que así se va a hacer y bla, bla, bla. Y bla, bla. Esa es una motivación y la gente se desvía de su fe y empieza a poner su corazón en creer, en verlo. Como dicen, ¿verdad? Tú velo, tú míralo, tú cree que así va a ser. Incluso usan mala escritura citando a Yeshua, y esta gente también de la película, así lo cita, hay un pastor que habla así y dice el que cree todo le es posible. Así citan a Yeshua cuando dice al que cree todo le es posible. O sea, como si tú dijeras, bueno, yo voy a ser millonario, y si lo creo, 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 y ahí estoy toda la semana diciéndolo. Esa alma es capaz de activar fuerzas, y hacer que los demonios actúen para que se le cumpla. Y eso existe, déjenme decirles que no es una estafa, sí existe, y algunas personas lo han corroborado, sobre todo la gente que asiste a estas iglesias de para de sufrir, tienen esa fórmula, tienen esa fórmula, y eso para de sufrir a ellos les ha servido, les ha funcionado. ¿Por qué? Porque ahí activan lo que en el hinduismo le llaman el chakra, un chakra que no es otra cosa que una fuerza, una puerta espiritual, y les funciona, claro que les funciona, pero no es lo correcto, no es el motivo. Entonces, sí hay muchos lugares que hacen esto, otros, aunque no pidan nada, pero simplemente entran en trance, entran en esta actividad cada semana, y caen y entran en ese trance, y creen que eso es lo que les llena. Mucha gente va a las iglesias a veces para llenarse de eso, para activarse. Incluso algunos hasta ingenuamente dicen, vamos a recargar la pila. Pero no se trata de recargar la pila, no es activar una energía. No somos pilas y no vamos a activar una energía para llenarnos de esa energía. No, es edificar nuestra alma, nuestro ruach a través de la palabra que es vida. No somos pilas que vamos a ir a activar una energía para cargarnos. No, eso es un error. Por eso les digo que es muy peligroso, porque en todos lados está este Da'at y verdaderamente ha aumentado. Por eso cuando Yeshua dice, y vean, esto es algo muy fuerte, Yeshua dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta que él se hace. ¿Hallará fe en la tierra? Así como diciendo, creo que todos van a estar poniendo su esperanza en activar energías y olvidándose de una verdadera confianza. Bueno, luego voy a hablar respecto a eso, si quieren, dentro de los parámetros que hasta donde yo he estudiado, podemos verlo respecto a la Sefirot y a este conocimiento dentro del judaísmo, y separar qué es santo y qué es profano, De entrada solamente quería mostrarles esto para que vean que Da'at sí está contemplada, Da'at está de color negro, es oculta. De hecho, hay algunos árboles sefiróticos como estos, que a Da'at solamente lo ponen la pura hilera alrededor punteada, porque no se ve, o no se debería de ver. Es un conocimiento que no se debería de ver. Bien, entonces, esto es con lo que quiero terminar esta serie, entendiendo que dentro del contexto hebreo finalmente nos da también la respuesta, y Daniel nos muestra esta revelación que se le dio a él a través del Mesías, y nos posiciona en comprender que verdaderamente este es el tiempo del fin. Este conocimiento del ocultismo, conocimiento oscuro, que ya no tiene nada de oscuro. Hace mucho tiempo ya mencionábamos esta palabra de que ya no existe el ocultismo, ya está todas sus luces por todos lados, ya no es ocultismo, ya está mostrado, ya la gente lo sabe.
y aunque no sabe en lo que se mete, ya lo vive. Esto es justamente algo de lo cual tenemos que comprender dentro del punto de vista de la Torá, y además de los profetas del contexto hebreo, y no caer justamente en este tipo de invocaciones, que les voy a decir también dentro del judaísmo. No todos, y eso sería muy bueno, que todos se centraran solamente en la Torá, pero no hay, y eso lo vamos a ver en otra conferencia, como dentro del judaísmo también hay rabinos que se han ido en toda la interpretación mística y han accesado a este conocimiento, y bueno, no han encontrado al Mashiach justamente por dedicarse a esto. De hecho, hay un rabino por ahí que habla del conocimiento de la Kabbalah, y casi habla, y es muy triste escucharlo, casi habla como la nueva era. Dice él, es necesario que cada uno trabaje en sí mismo para poder alcanzar, casi le falta decir, la nueva era. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos respecto a eso. Tenemos que comprender desde el punto de vista bíblico hebreo, cuando Yeshua habló de estos atributos, cómo los vivió él, y finalmente cuál tiene que ser nuestra actitud delante de esta sabiduría, ¿ok? A Daniel se le reveló, Daniel lo recibió como revelación, y pues nada mejor que escudriñarlo como debe de ser, y pues finalmente entenderlo, y solamente tener nuestra esperanza en el Eterno, el Altísimo, Todopoderoso, y en nadie más, ni en ninguna cosa más. Okay. Él y el Mashiach que nos lleva y que nos va encaminando hacia el Padre es lo único. De ahí en más todo es vanidad, y es lo que dijo justamente el rey Salomón, que él llegó, déjenme decirles, él en su caída llegó hasta acá. Él llegó en lo más oscuro, en lo más oculto del conocimiento, y él entró en cuestiones esotéricas, en cuestiones místicas, cuando él permite que todos los ídolos de sus esposas pusieran cultos, y él llegó hasta acá, a este conocimiento oscuro. Él tuvo acceso a la hechicería, al conjuro de demonios, tuvo acceso a todo este misticismo, alquimia y todo aquello muy oscuro, a activar energías y poderes. Obviamente después hizo Teshuvah, regresó y dijo, todo es vanidad, o sea, ni siquiera lo más oculto, que aunque se suene muy oscuro, oculto, finalmente, aunque es parte del Eterno, Él lo creó, es decir, Él permitió que la maldad existiera, pero con un motivo solamente, ¿ok? Y de ahí en más, el hombre no le está permitido accesar a ese conocimiento oculto. Tenemos mucha ciencia en la Torá, ahí tenemos mucha sabiduría, mucha luz, y es suficiente para, eso se los aseguro, para vivir una vida aprendiendo Torá, hasta ahí. De ahí en más, que pues la gente y la nueva era sigue invocando energía, pero mientras nosotros despegarnos, ¿ok? Como creyentes, y eso se los digo como una exhortación a todos, desligarnos, cortar, evitar, dejar todo lo que esté conectado con la nueva era. Si tenemos objetos, eso es algo serio que se los digo desde mi corazón. Si hay objetos, si hay cosas de ese tipo en nuestros hogares o lo que sea, o listones o collares o cosas colgadas o algo, no sea que estemos cayendo en una activación de esas energías. Okay, el judaísmo se ha caído en este error. Algunos usan un listón rojo que dicen que es para el mal de ojo, y vimos apenas en la Torá, dice que para Israel no hay augurio ni hechicería. ¿Por qué? Porque el Eterno es el que lo protege. Entonces no tenemos necesidad de ninguna superstición, sino que solamente confiar en el Eterno. ¿Ok? Y pues bueno, con esto cierro esta serie, y bueno, y espero que pues pueda ser una aportación importante para su enseñanza dentro de la Torá y la profecía. Okay, gracias por este tiempo que me regalaron, y nos vemos en la próxima conferencia. Okay.